Miren a la vieja abandonada que nadie quiere cerca. La voz de Antonio Téllez resonó por todo el patio como un martillo sobre cristal. Su risa áspera se mezcló con la de su esposa Marcela, y pronto toda la familia se unió a esa sinfonía cruel que parecía ensayada. Ahí estaba yo, Celina Muñoz, de 65 años, parada junto a la mesa de dulces del cumpleaños de mi nieto Juan, sosteniendo el regalo que había envuelto con tanto cariño la noche anterior. El silencio que siguió fue peor que las carcajadas. Mi hijo Daniel bajó la mirada hacia sus zapatos de cuero gastado, como si el piso de cemento agrietado fuera más interesante que defender a su propia madre. Joana, mi nuera, ni siquiera fingió incomodidad. Sus ojos brillaban con una satisfacción que conocía demasiado bien. Esa mirada que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Juan, mi pequeño nieto de 8 años, me miró confundido desde su silla decorada con globos azules y amarillos. No entendía por qué los adultos se reían de su abuela, pero sus ojitos color miel se llenaron de lágrimas que me partieron el alma en pedazos. Sentí como si todos los presentes pudieran ver a través de mi vestido floreado hasta mi corazón arrugado y cansado. Antonio señaló mi bolsa vieja de cuero café y dijo: «Hasta la bolsa parece de limosnera», Marcela agregó entre risas. «Ya debería estar en un asilo, no molestando en fiestas de niños». Mis mejillas ardieron como si me hubieran abofeteado, pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche, mientras ellos celebraban mi humillación, con más cerveza Corona y risas falsas, yo ya tenía un plan. Un plan que había estado gestando durante meses, esperando exactamente este momento de claridad absoluta. Porque a mis 65 años había aprendido algo que ellos jamás entenderían. La paciencia de una mujer mayor no es debilidad, es preparación. Dejé el regalo sobre la mesa de plástico blanco sin decir palabra. Era un robot de juguete que Juan había visto en una tienda y había mencionado 3 veces durante nuestras llamadas telefónicas. Mis manos no temblaron cuando lo coloqué, junto a los otros regalos envueltos en papel brillante. Mi voz no se quebró cuando me acerqué a Juan. Le di un beso en la frente sudorosa y le susurré al oído: «Abuela te ama mucho, mijito. Nos vemos muy pronto». Salí de esa casa de 2 pisos con la espalda recta, aunque por dentro sentía como si hubiera caminado descalza sobre vidrios rotos durante kilómetros. Cada paso hacia Mitsuru blanco del 98 fue una eternidad medida en segundos de humillación. Podía escuchar sus voces aún burlándose a mis espaldas, comentando entre ellos lo patética que me veía, lo mejor que sería para todos si dejara de aparecer en reuniones familiares. Antonio gritó algo sobre que ya era hora de que alguien me dijera las verdades a la cara. Su esposa Marcela agregó con su voz chillona que una mujer de mi edad debería tener más dignidad que andar mendigando atención y cariño donde claramente sobraba. Daniel, mi propio hijo, ese hombre de 42 años que había criado sola después de que su padre muriera de un infarto, no dijo absolutamente nada para defenderme. Ni una sola palabra salió de sus labios. Se quedó ahí parado, con sus brazos cruzados y esa expresión de incomodidad que ponía cada vez que había conflictos. Esa fue la traición que más dolió, más que todos los insultos de los Téllez juntos. Porque una cosa es que los extraños te lastimen con palabras envenenadas, pero cuando tu propia sangre permite que te humillen frente a toda la familia, algo se rompe para siempre en tu interior. Algo que ya no se puede reparar con disculpas baratas o llamadas telefónicas fingiendo que nada pasó. Conduje hasta mi casa en silencio total, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado apagado. Necesitaba sentir ese calor sofocante de mayo que me recordara que seguía viva, que mi corazón seguía latiendo a pesar de todo. Mi pequeña casa de 2 habitaciones me recibió con el mismo silencio de siempre.
Las paredes amarillas que había pintado cuando mi esposo Roberto aún vivía. Las cortinas de flores que había cosido durante mis primeros años de viudez. Los muebles que habíamos comprado juntos, con tanto esfuerzo trabajando en la fábrica textil. Todo parecía susurrarme que estaba sola, que siempre había estado sola desde que Roberto se fue, que moriría sola en esta casa que se sentía cada día más grande y más vacía. Me senté en mi silla favorita, esa de mimbre que cruje un poco cuando me acomodo, y por primera vez en meses sonreí. No era una sonrisa triste ni amarga como las que había estado practicando frente al espejo. Era la sonrisa de alguien que finalmente ha decidido dejar de ser víctima. Porque lo que Antonio, Marcela, Joana y hasta mi propio Daniel no sabían era que durante los últimos 6 meses yo había estado muy ocupada. Había visitado al abogado Tadeo Faltés 3 veces. Había hecho copias de documentos importantes. Había grabado conversaciones reveladoras. Había abierto una cuenta bancaria nueva. Y sobre todo, había recordado quién era yo antes de convertirme en la suegra incómoda, la abuela tolerada, la viuda que estorbaba en las reuniones familiares. Esa noche marcó el final de una época y el comienzo de algo completamente diferente. 6 meses antes de esa humillación pública, mi vida era completamente diferente. Me despertaba cada mañana a las 5:30, como había hecho durante 40 años, cuando trabajaba como maestra de primaria en la escuela Benito Juárez. El olor a café de olla llenaba mi pequeña cocina mientras preparaba el desayuno que nadie más vendría a compartir conmigo. Roberto había muerto hacía 7 años de un infarto fulminante, y desde entonces las mañanas se habían vuelto rituales solitarios que ejecutaba con precisión mecánica. Mi rutina era simple pero reconfortante. Café negro, 2 tortillas calientes, un poco de frijoles refritos y las noticias de la televisión como única compañía. Después lavaba los platos en el fregadero que Roberto había instalado con sus propias manos. Secaba cada uno con el mismo trapo de cocina que usaba desde hacía 5 años. Y comenzaba las tareas domésticas que llenaban mis días vacíos. Durante las primeras semanas después del funeral de Roberto, Daniel venía a visitarme cada domingo. Traía a Juan, que entonces tenía apenas 3 años, y pasábamos tardes enteras jugando en el patio trasero, donde Roberto había plantado 2 naranjos que ahora daban fruta cada temporada. Daniel me ayudaba con las reparaciones menores de la casa. Revisaba que el gas funcionara bien, cambiaba los focos fundidos y conversábamos sobre su trabajo en la empresa de construcción donde manejaba una cuadrilla de albañiles. Esos domingos me daban algo por lo cual vivir toda la semana. Cocinaba desde el sábado preparando las comidas que sabía que le gustaban a mi hijo. Mole poblano, arroz rojo, pollo en salsa verde. Y siempre había flan de vainilla de postre porque era el favorito de Juan. La casa se llenaba de voces, risas, el sonido de la televisión con caricaturas, y por unas horas me sentía útil otra vez. Pero todo cambió cuando Daniel conoció a Joana Tellez en una fiesta de Año Nuevo. Al principio me alegré de que hubiera encontrado a alguien después de tantos años de soledad. Su primera esposa, la madre de Juan, había muerto en un accidente automovilístico cuando el niño tenía apenas 2 años. Y yo sabía lo difícil que había sido para Daniel criar a su hijo solo mientras trabajaba jornadas de 12 horas. Joana era 10 años menor que él. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental y tenía esa belleza artificial que se consigue con maquillaje caro y ropa ajustada. Desde la primera vez que la trajo a casa, sentí algo extraño en su manera de mirarme. Sus ojos recorrían mi sala modesta, mi cocina pequeña, mis muebles viejos, como si estuviera calculando el valor de cada cosa. Sonreía mucho, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Hablaba con voz dulce cuando Daniel estaba presente, pero cuando él salía al patio o iba al baño, su tono cambiaba completamente. Me hacía preguntas sobre mi pensión de maestra jubilada, sobre si había ahorros del seguro de vida de Roberto, sobre si tenía las escrituras de la casa a mi nombre.
Al principio pensé que era curiosidad natural de alguien que se estaba involucrando seriamente con mi hijo. Daniel parecía profundamente enamorado de ella. Hablaba de Joanna constantemente. Durante nuestras llamadas telefónicas me contaba sobre los lugares a donde iban juntos, los planes que hacían para el futuro. Cuando me anunció que se iban a casar después de solo 8 meses de noviazgo, traté de mostrarme feliz por él. Organicé una pequeña fiesta de compromiso en mi casa. Invité a mis hermanas Inés y Lucia. Cociné durante 2 días y decoré el patio con luces de colores que había guardado desde las últimas navidades que pasé con Roberto. Joanna llegó esa noche con un vestido rojo que costaba más que mi gasto de comida de 2 meses. Trajo a sus padres, Antonio y Marcela Téllez, una pareja que inmediatamente me hizo sentir incómoda en mi propia casa. Antonio era un hombre corpulento que trabajaba vendiendo autos usados, con una voz demasiado fuerte y una manera de ocupar el espacio que hacía que mi sala pareciera diminuta. Marcela era delgada y nerviosa, con uñas largas pintadas de rosa brillante y una risa aguda que me lastimaba los oídos. Desde el momento en que entraron, comenzaron a hacer comentarios sobre todo, que mi casa era muy pequeña para reuniones familiares, que mis muebles se veían muy gastados, que sería mejor hacer las futuras celebraciones en un lugar más amplio. Antonio examinó mi refrigerador, abrió y cerró las puertas de mi cocina. Incluso se asomó a mi recámara como si estuviera evaluando una propiedad para comprar. Marcela criticó mi manera de servir la comida. Sugirió que debería contratar servicio de catering para eventos importantes y comentó que las mujeres de mi edad ya no deberían estar cocinando para tanta gente. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde limpiando platos y recogiendo los desperdicios de la fiesta. Juan se había quedado a dormir conmigo, como hacía a veces los fines de semana. Y mientras él dormía en el cuarto de huéspedes, que había sido su habitación desde bebé, yo me senté en la cocina repasando cada detalle de la velada. Había algo profundamente perturbador en la manera como los Téllez habían inspeccionado mi casa, en sus preguntas sobre mi situación económica, en sus sugerencias sobre cómo debería manejar mi vida. Pero lo que más me inquietaba era la transformación que había visto en Daniel durante la fiesta. Cada vez que yo hablaba, él me interrumpía o cambiaba el tema. Cuando conté algunas anécdotas sobre su infancia, él parecía avergonzado, como si mis historias fueran inadecuadas para los oídos refinados de su nueva familia política. La boda se celebró 3 meses después, en un salón de fiestas que los Téllez eligieron sin consultarme. Era un lugar ostentoso con espejos dorados, candelabros de cristal falso y mesas cubiertas con manteles que parecían demasiado elegantes para una celebración familiar. Yo había ofrecido hacer la comida, como era tradicional que hiciera la madre del novio, pero Joanna rechazó mi propuesta con una sonrisa condescendiente que ya conocía demasiado bien. «Ay, Celina, qué linda eres, pero esto requiere catering profesional. No queremos que te canses cocinando para 100 personas a tu edad». Su manera de decir «a tu edad» sonaba como si tuviera 90 años en lugar de 65. El día de la boda me levanté antes del amanecer para prepararme. Me puse mi vestido azul marino, el más elegante que tenía. Me peiné cuidadosamente y me maquillé con los cosméticos que había comprado especialmente para la ocasión. Llegué al salón 1 hora antes de la ceremonia para ayudar con los preparativos, pero Marcela me informó que ya tenían todo bajo control y que sería mejor si simplemente me sentara a esperar como el resto de los invitados. Durante la ceremonia me colocaron en la tercera fila, detrás de primos lejanos de Joanna que ni siquiera conocía. Antonio caminó con su hija hacia el altar, como si fuera él quien hubiera criado a Daniel desde bebé. En su discurso, habló sobre cómo su familia había acogido a mi hijo con los brazos abiertos, como si Daniel fuera un huérfano necesitado, en lugar del hombre trabajador y honesto que yo había educado sola durante 20 años. Cuando llegó mi turno de hablar,
Había preparado unas palabras sobre lo orgullosa que estaba de Daniel, sobre cómo Roberto estaría feliz de ver a su hijo formar una nueva familia, sobre mis bendiciones para la pareja. Pero cuando me acerqué al micrófono, Antonio se me adelantó y anunció que mejor pasaríamos directamente al brindis, porque la ceremonia ya había sido demasiado larga. Juan, vestido con un traje pequeño que le quedaba un poco grande, fue el único que me buscó. Durante toda la fiesta, se sentó a mi lado durante la cena y me preguntó por qué parecía triste. Le dije que estaba muy feliz por su papá, que a veces la felicidad también hace llorar a las personas grandes. Él me abrazó con sus bracitos delgados y me susurró que yo era su abuela favorita. Esas fueron las únicas palabras reconfortantes que escuché en toda la noche. Después de la luna de miel en Cancún, Daniel y Johanna se mudaron a una casa más grande, en una colonia mejor que la mía. Era una casa de 2 pisos con jardín al frente y cochera para 2 autos, financiada con un préstamo que parecía imposible de pagar con el salario de Daniel. Cuando pregunté cómo habían conseguido el enganche, Johanna me explicó que sus padres los habían ayudado y que Daniel había pedido un préstamo adicional usando mi casa como aval. Me quedé helada. Nadie me había consultado sobre usar mi propiedad como garantía. Daniel me explicó más tarde, con una incomodidad evidente, que había sido necesario para conseguir el crédito, que él había firmado los papeles en mi nombre, porque sabía que yo estaría de acuerdo en ayudarlo. Era un préstamo pequeño, me aseguró, que pagaría fácilmente en 2 años. Las visitas dominicales a mi casa terminaron abruptamente. Ahora yo tenía que manejar hasta su nueva casa si quería ver a Juan. Pero cada visita se convertía en una experiencia incómoda y tensa. Johanna había decorado su hogar con muebles nuevos, una sala de cuero blanco, una pantalla gigante de televisión y electrodomésticos que costaban más que mi gasto anual. Cuando llegaba los domingos, generalmente me encontraba con que ya habían hecho planes. Iban a salir a comer con los Tellez, tenían una fiesta de cumpleaños de algún compañero de trabajo de Johanna, o simplemente estaban demasiado cansados para visitas. Juan siempre se alegraba de verme, pero nuestro tiempo juntos se reducía a 1 hora apresurada antes de que Johanna anunciara que el niño tenía tarea que hacer o que necesitaba bañarse para alguna actividad. Comencé a notar cambios sutiles en Juan durante esas visitas. Había dejado de contarme sobre sus días en la escuela. Ya no me pedía que le leyera cuentos, y cuando intentaba abrazarlo, se ponía rígido como si hubiera aprendido que demostrar cariño hacia mí era algo malo. Una tarde, mientras Johanna hablaba por teléfono en la cocina, escuché parte de su conversación. «Sí, mamá, la vieja viene otra vez. No sé por qué Daniel no le dice que estamos ocupados. Ya está grande para andar molestando tanto». Pretendí no haber escuchado, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como una marca de hierro caliente. Durante los siguientes meses, las llamadas de Daniel se volvieron menos frecuentes. Cuando yo lo llamaba, casi siempre contestaba Johanna con excusas. Daniel estaba trabajando, había salido con Juan, estaba durmiendo porque había tenido un día muy pesado. Mis invitaciones para cenar en mi casa eran rechazadas sistemáticamente. Las pocas veces que aceptaban venir, llegaban tarde, comían apresuradamente y se iban temprano con pretextos diversos. Johanna criticaba mi comida, sugería que debería comprar comida preparada en lugar de cocinar y hacía comentarios sobre lo inconveniente que era manejar hasta mi casa por las calles mal pavimentadas de mi colonia. Fue durante esos meses de creciente aislamiento que comencé a sospechar que algo más estaba pasando. Daniel parecía siempre estresado cuando hablábamos por teléfono. Mencionaba problemas de dinero. Hablaba de trabajos extra que tenía que hacer los fines de semana. Cuando le pregunté directamente si necesitaba ayuda económica, me aseguró que todo estaba bien, que solo estaban ajustándose a los gastos de la casa nueva. Pero una tarde de jueves, mientras hacía compras en el Fuente Mercado, me encontré con Santiago Rivas,
un vecino que trabajaba en el banco donde Daniel había pedido el préstamo. Santiago me saludó con incomodidad evidente y después de algunos minutos de conversación trivial, me preguntó si yo estaba al tanto de que habían aumentado el monto del préstamo contra mi casa. Según él, Daniel había regresado al banco 6 meses después del préstamo original para solicitar dinero adicional, siempre usando mi propiedad como garantía. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Santiago Rivas resonaban en mi cabeza como campanas de alarma que no podía silenciar. Me levanté 3 veces para revisar los documentos que guardaba en una caja de zapatos bajo mi cama, buscando algún papel que explicara lo que estaba pasando con mi casa. Encontré las escrituras originales, el testamento de Roberto, mis estados de cuenta bancarios, pero nada que mencionara préstamos adicionales o garantías que yo hubiera autorizado. A las 5 de la mañana, después de una noche de insomnio total, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con mi mejor ropa, desayuné rápidamente y manejé directamente al banco donde Santiago trabajaba. Pedí hablar con el gerente de créditos, un hombre joven llamado Tadeo Faltez, que me recibió con esa cortesía profesional que usan los banqueros cuando saben que van a dar malas noticias. Lo que descubrí esa mañana fue peor de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. Daniel no había pedido 1 sino 3 préstamos diferentes, usando mi casa como aval. El primero había sido para el enganche de su nueva casa, como él me había confesado. El segundo, 6 meses después, había sido para comprar el auto nuevo de Johanna, un Jetta rojo que había visto estacionado en su entrada durante mis últimas visitas. El tercero, apenas 2 meses atrás, había sido para pagar las deudas de tarjetas de crédito que habían acumulado comprando muebles, electrodomésticos y financiando unas vacaciones familiares a Puerto Vallarta, de las que yo nunca me enteré. En total, debían al banco una cantidad que representaba casi el valor completo de mi casa. Tadeo Faltez me mostró las firmas en todos los documentos, firmas que definitivamente parecían mías, pero que yo jamás había puesto. Me explicó con voz suave que si Daniel dejaba de pagar cualquiera de esos préstamos, el banco podía ejecutar la garantía y quitarme mi casa para saldar las deudas. Salí del banco sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia mi auto y tuve que sentarme en una banca del parque cercano para recuperar la compostura. Por primera vez desde la muerte de Roberto, lloré en público sin importarme quién me viera. Lloré por la traición de mi propio hijo, por los años de sacrificios que había hecho para criarlo, por la ingenuidad de haber confiado en él sin cuestionamientos. Pero después de media hora de lágrimas, algo más fuerte que la tristeza comenzó a crecer en mi pecho. Era una sensación que no había experimentado en décadas. La furia pura de alguien que ha sido utilizada y engañada por las personas que más ama. Esa tarde llamé a Daniel al trabajo. Le dije que necesitaba hablar con él urgentemente, que viniera solo a mi casa después del trabajo. Su voz sonó nerviosa cuando aceptó, como si hubiera estado esperando esta conversación durante meses. Llegó a las 7 de la noche, vestido todavía con su ropa de construcción, con las manos sucias de cemento y los ojos que evitaban mirarme directamente. Se sentó en la sala donde había jugado de niño, donde había hecho la tarea de la primaria, donde yo le había leído cuentos todas las noches durante años. Le serví un café y esperé a que él hablara primero. El silencio se extendió durante varios minutos antes de que Daniel finalmente admitiera que sabía por qué lo había llamado. «Alguien del banco te dijo algo, ¿verdad?». Su confesión salió lentamente, como agua de una llave mal cerrada. Me contó sobre las presiones de Johanna para mantener un nivel de vida que sus ingresos no podían sostener, sobre las amenazas de los Telles de retirar su apoyo si no podía proveer adecuadamente para su hija, sobre las deudas que se habían acumulado más rápido de lo que podía pagarlas. «Mamá, yo pensé que podría pagar todo antes de que te dieras cuenta».
Pensé que conseguiría trabajos extras, que Joanna encontraría un empleo mejor. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Su explicación sonaba sincera, pero no podía borrar el hecho fundamental de que había falsificado mi firma 3 veces, que había puesto en riesgo la única seguridad que me quedaba en la vida. Cuando le pregunté si Joanna sabía de dónde venía el dinero para su nuevo estilo de vida, bajó la mirada y asintió. Cuando le pregunté si los Tellez sabían que mi casa estaba financiando sus gastos, volvió a asentir. Todos lo sabían excepto yo. Habían hecho una conspiración familiar para usar mis bienes sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Y qué pasa si no puedes pagar, Daniel? ¿Qué pasa conmigo? Mi voz sonó más fría de lo que había pretendido. Él comenzó a llorar, algo que no había visto desde que era un niño pequeño. Me habló de sus planes para conseguir un trabajo de medio tiempo los fines de semana, de cómo Joanna estaba buscando empleo en una clínica que pagara mejor, de cómo iban a vender el auto nuevo para reducir las deudas. Pero cuando le pregunté cuánto tiempo necesitaría para pagar todo, su respuesta me heló la sangre. Tal vez 5 años, mamá. Tal vez 6, si todo sale bien. 5 años durante los cuales yo viviría con la amenaza constante de perder mi casa. 5 años esperando que un hijo que ya había demostrado ser irresponsable con el dinero pudiera mantener al día 3 préstamos diferentes. Esa noche, después de que Daniel se fue con promesas de arreglar todo, me senté en mi cocina hasta muy tarde, haciendo cálculos en una libreta vieja. Revisé mis ahorros, mi pensión mensual, los gastos fijos de mi casa. Por primera vez en mi vida, comencé a hacer planes para protegerme de mi propia familia. Llamé a mi hermana Lucia, la única persona en quien podía confiar completamente. Le conté toda la historia sin omitir detalles, incluyendo las humillaciones constantes de los Tellez y la manera como Daniel había cambiado desde su matrimonio. Lucía se indignó tanto que quería venir inmediatamente a enfrentar a Daniel, pero yo la convencí de que necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer con esta información que había cambiado para siempre mi perspectiva sobre mi familia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida desde la muerte de Roberto. Me despertaba cada mañana con una sensación de náusea que no tenía nada que ver con enfermedad física y todo que ver con el conocimiento terrible de que las personas más cercanas a mí me habían traicionado de la manera más cruel posible. Durante el desayuno, mientras tomaba mi café de olla y mordisqueaba una tortilla sin ganas, repasaba mentalmente cada conversación reciente con Daniel, cada visita a su casa, cada interacción con Joanna y los Tellez. Ahora todo tenía sentido. Las sonrisas falsas, las preguntas sobre mi situación económica, la manera como me habían ido apartando gradualmente de las decisiones familiares. Yo no era una abuela querida cuya opinión importaba. Era simplemente una fuente de recursos que habían decidido explotar sin mi conocimiento. El martes por la mañana tomé otra decisión que habría sido impensable una semana antes. Me arreglé cuidadosamente, me puse mi vestido gris más serio y fui a buscar a un abogado. Había encontrado el nombre de Tadeo Faltez en las páginas amarillas, un licenciado especializado en Derecho Familiar y Patrimonial que tenía su oficina a 10 cuadras de mi casa. Su secretaria, una mujer mayor que me recibió con amabilidad genuina, me dio una cita para esa misma tarde. El licenciado Faltez era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y una manera de hablar que me transmitía confianza. Cuando le expliqué mi situación, me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta legal. Al final de mi relato se reclinó en su silla y me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora Celina, lo que le han hecho se llama fraude y es un delito grave, pero también tiene opciones para protegerse». Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Faltez me explicó mis derechos legales. Podía denunciar a Daniel por falsificación de documentos. Podía exigir que el banco anulara los préstamos porque las firmas eran fraudulentas.
Podía iniciar acciones legales para proteger mi patrimonio, pero también me advirtió sobre las consecuencias. Un proceso legal contra mi propio hijo destruiría definitivamente nuestra relación. Podría resultar en que Daniel fuera arrestado y definitivamente saldría a la luz pública de una manera que afectaría a toda la familia, incluyendo a Juan. Hay otra opción, me dijo finalmente. Podemos documentar todo lo que ha pasado, preparar las evidencias y usar esa información como protección. Si su hijo cumple con pagar las deudas, no pasa nada. Pero si incumple, usted tendrá todas las herramientas legales para defenderse. Esa opción me pareció más sensata. No quería destruir a Daniel, pero tampoco podía permitir que siguieran abusando de mi confianza. Contraté al licenciado Faltez esa misma tarde, pagando sus honorarios, con dinero de mis ahorros que había guardado durante años para emergencias. Nunca imaginé que la emergencia sería protegerme de mi propia familia. Durante las siguientes semanas, el abogado y yo trabajamos como detectives. Reunimos copias de todos los documentos bancarios, fotografiamos las firmas falsificadas, documentamos las fechas de cada préstamo y las comparamos con las fechas de las compras importantes que Daniel y Joanna habían hecho. También comencé a grabar nuestras conversaciones telefónicas, algo que me hacía sentir como una espía en mi propia vida, pero que el licenciado me aseguró que sería crucial si necesitábamos evidencias más adelante. Mientras tanto, fingía que todo era normal. Seguía llamando a Daniel una vez por semana, seguía preguntando por Juan, seguía actuando como la madre y abuela comprensiva que siempre había sido. Pero internamente, algo fundamental había cambiado. Ya no veía a mi hijo como el hombre trabajador y honesto que había criado, sino como alguien capaz de mentir y robar para mantener contenta a una mujer que claramente lo controlaba. Una tarde, de viernes, mientras organizaba mis documentos en la mesa de la cocina, Daniel apareció sin avisar. Llegó con Juan, que corrió a abrazarme con su entusiasmo habitual. Durante unos minutos, mientras Juan me contaba sobre su escuela y me mostraba un dibujo que había hecho, pude fingir que todo era como antes. Pero cuando Daniel me pidió hablar a solas, supe que algo había cambiado también en su situación. Me contó que había perdido uno de los trabajos de fin de semana en los que había estado confiando para pagar las deudas extra. La empresa de construcción para la cual trabajaba había recortado personal y él había sido uno de los despedidos. «Mamá, necesito más tiempo para pagar. Tal vez un año más de lo que habíamos platicado». Su petición me sonó como una sentencia de muerte. Un año más de incertidumbre. Un año más viviendo con el temor de perder mi casa. Un año más siendo rehén de las decisiones irresponsables de otras personas. Pero, en lugar de mostrar mi desesperación, actué con la nueva frialdad que había desarrollado durante las últimas semanas. «¿Qué dice Joanna de esta situación?», le pregunté. Daniel evitó mi mirada cuando me contestó. «Ella piensa que tal vez podrías ayudarnos un poco más. Temporalmente, claro». La audacia de la sugerencia me dejó sin palabras por un momento. No solamente habían usado mi casa como aval sin mi permiso, sino que ahora querían que yo contribuyera directamente con dinero de mi pensión para mantener el estilo de vida que no podían costear. «¿Y si yo no puedo ayudar más?», pregunté con voz calmada. «¿Qué pasaría entonces?». Daniel se puso nervioso. Jugó con las llaves de su auto. Miró hacia la sala donde Juan estaba viendo caricaturas en mi televisión vieja. «Mamá, Joanna dice que tal vez sería mejor si Juan y yo nos mudáramos aquí contigo. Así podríamos vender nuestra casa, pagar parte de las deudas y entre todos podríamos mantener los gastos». La propuesta era presentada como una solución familiar, pero yo sabía exactamente lo que significaba. Joanna, Daniel y Juan se mudarían a mi casa pequeña. Yo perdería mi privacidad y mi independencia,
y mi hogar se convertiría en una extensión del control de los Tellez. Sería la huésped incómoda en mi propia casa, mientras ellos tomaban todas las decisiones importantes sobre nuestras vidas. Esa noche, después de que Daniel y Juan se fueron, llamé al licenciado Faltez para contarle sobre esta nueva desarrollo. Su consejo fue claro. Señora Selina, están escalando la situación. Ya no se trata solo de dinero. Ahora quieren control total sobre su vida y su patrimonio. Es momento de tomar medidas más firmes. El lunes siguiente, el licenciado Faltez y yo pusimos en marcha un plan que había estado diseñando durante las noches de insomnio de la semana anterior. Primero, abrimos una nueva cuenta bancaria en una sucursal diferente, donde transferí la mayor parte de mis ahorros. Segundo, iniciamos los trámites para cambiar mi testamento, eliminando a Daniel como beneficiario principal y estableciendo un fideicomiso que protegería mis bienes de futuras manipulaciones. Tercero, y más importante, comenzamos a documentar sistemáticamente cada interacción con mi familia. Compré una pequeña grabadora digital que cabía en mi bolsa y empecé a grabar cada conversación telefónica y cada visita. El licenciado me había explicado que en nuestro estado era legal grabar conversaciones siempre y cuando una de las personas involucradas lo supiera, y obviamente yo lo sabía. Durante esas grabaciones, descubrí cosas que me partieron el corazón, pero que también fortalecieron mi determinación. En una llamada telefónica que hice a Daniel un miércoles por la noche, él me confesó que Joanna estaba presionándolo para que me pidiera que firmara un poder notarial que les daría control sobre mis finanzas para simplificar los trámites bancarios. En otra ocasión, cuando fui a visitarlos un domingo, dejé la grabadora funcionando en mi bolsa mientras fingía ir al baño. Desde el pasillo, escuché una conversación entre Daniel y Joanna que me reveló la verdadera profundidad de su plan. «Tu mamá tiene que entender que ya no puede vivir sola a su edad», decía Joanna con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar razonable. «Si se viene a vivir con nosotros, podemos rentar su casa y usar ese dinero para los pagos. Es lo más inteligente para todos». Daniel respondió con menos convicción. «No sé si ella va a querer dejar su casa. Vivió ahí 40 años con mi papá. Pues entonces tiene que decidir qué es más importante», replicó Joanna con frialdad. «¿Su comodidad o el bienestar de su familia? Además, ¿para qué necesita una casa tan grande una vieja que vive sola?» Esa palabra, vieja, pronunciada Schwarzfuela con tanto desprecio, se quedó grabada en mi memoria como una bofetada. No era la primera vez que escuchaba a Joanna referirse a mí de esa manera, pero era la primera vez que tenía evidencia grabada de su verdadera opinión sobre mí. Cuando regresé a la sala, actué como si no hubiera escuchado nada, pero por dentro sentía una mezcla de dolor y determinación que me daba fuerzas para continuar con mi plan de protección. Esa misma semana, el licenciado Faltez me conectó con una trabajadora social especializada en adultos mayores, una mujer llamada Inés Muñoz, que me ayudó a entender mejor mis derechos y las opciones disponibles para personas en mi situación. Inés me explicó que lo que me estaba pasando tenía un nombre: abuso financiero de adultos mayores, y que era más común de lo que la gente pensaba. Me dio folletos informativos, números de teléfono de organizaciones de apoyo, y sobre todo, me ayudó a entender que yo no era responsable de las decisiones irresponsables de Daniel y Joanna. «Usted trabajó toda su vida, ahorró su dinero y merece vivir con dignidad y seguridad», me dijo Inés durante nuestra primera reunión. «No tiene la obligación de sacrificar su estabilidad para financiar el estilo de vida de otros, ni siquiera si esos otros son su familia». Mientras tanto, la situación en casa de Daniel se deterioraba rápidamente. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y más desesperadas. Me contaba sobre nuevas deudas que habían aparecido, sobre tarjetas de crédito que habían sido canceladas,
sobre amenazas de embargo que había recibido de diferentes acreedores. Joanna había perdido su trabajo en la clínica dental, oficialmente por recorte de personal. Pero Daniel me confesó en privado que había sido despedida por llegar tarde constantemente y por usar el teléfono de la oficina para llamadas personales. En lugar de buscar otro trabajo inmediatamente, Joanna había decidido que era momento de hacer una pausa y concentrarse en encontrar algo mejor. Mientras tanto, los gastos de la casa continuaban como si nada hubiera cambiado. Una tarde de jueves, recibí una llamada inesperada de la escuela de Juan. La directora me informó que el niño no había llegado a clases durante 3 días consecutivos, y cuando intentaron contactar a Daniel y Joanna, sus teléfonos estaban desconectados por falta de pago. Como yo estaba registrada como contacto de emergencia, me pedían que fuera a recoger a Juan y que averiguara qué estaba pasando con sus padres. Manejé inmediatamente a la escuela, donde encontré a Juan esperando en la oficina de la directora con una expresión de confusión y tristeza que me rompió el corazón. Estaba vestido con la misma ropa que había usado 3 días antes. Tenía hambre, y cuando me vio, corrió a abrazarme con desesperación. Durante el camino a mi casa, Juan me contó fragmentos de lo que había estado pasando. Sus padres habían estado peleando constantemente, gritándose sobre dinero y culpándose mutuamente por su situación. Joanna había empacado varias maletas y se había ido a casa de sus padres, llevándose las joyas y algunos electrodomésticos. Daniel había comenzado a beber más de lo normal y pasaba la mayor parte del tiempo hablando por teléfono con acreedores, prometiendo pagos que no podía hacer. «Abuela», me dijo Juan mientras comía los sándwiches que le había preparado, «papá dice que tal vez tengamos que irnos a vivir contigo porque ya no tenemos dinero para nuestra casa». La inocencia con la que me dijo esto, como si fuera una aventura emocionante en lugar de una crisis familiar, me hizo entender que Juan no tenía idea de la gravedad de la situación, ni de cómo sus padres habían estado usando mi patrimonio para financiar sus problemas. Esa noche Juan durmió en su antigua habitación en mi casa, mientras yo me quedé despierta hasta muy tarde, tomando decisiones que cambiarían todo para siempre. Llamé al licenciado Faltez a su teléfono de emergencia y le expliqué la nueva situación. Su consejo fue directo. «Señora Celina, ya no puede seguir siendo espectadora de su propia vida. Es momento de tomar control total de la situación antes de que sea demasiado tarde». A la mañana siguiente, después de llevar a Juan a la escuela y asegurarme de que entendiera que podía quedarse conmigo el tiempo que fuera necesario, regresé a casa y tomé el teléfono para hacer la llamada más difícil de mi vida. «Daniel», contestó al cuarto timbrazo, con voz ronca que delataba una noche de desvelo y probablemente alcohol. «Mamá, gracias a Dios que me llamas. Necesito que hablemos urgentemente sobre Juan. Joanna se fue y yo no puedo». Su voz se quebró antes de terminar la frase. Le dije con firmeza que Juan estaba conmigo, que estaba bien, que había ido a la escuela esa mañana después de desayunar adecuadamente. También le dije que necesitábamos reunirnos esa misma tarde para hablar sobre muchas cosas que ya no podían seguir esperando. «Ven a mi casa a las 5, solo tú, y trae todos los documentos de los préstamos». Mi tono no admitía discusión. Daniel llegó puntualmente, pero el hombre que entró a mi sala ya no se parecía al hijo que había criado. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, su ropa estaba arrugada y olía a cigarrillos y cerveza. Se sentó en el mismo sillón donde había confesado sus primeras travesuras cuando era adolescente, donde había llorado cuando su padre murió, donde había anunciado que se iba a casar con Joanna. Pero esta vez yo no era la madre comprensiva, lista para consolarlo. Esta vez yo tenía el control de la conversación. Saqué la grabadora digital de mi bolsa y la puse sobre la mesa de centro entre nosotros. «Daniel, esta conversación va a quedar grabada. Mi abogado me ha aconsejado que documente todo lo que hablemos».
Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido al miedo. ¿Tu abogado? Mamá, ¿de qué estás hablando? Su voz temblaba. Durante la siguiente hora, le expliqué sistemáticamente todo lo que había descubierto durante las últimas semanas. Le mostré las copias de los documentos bancarios que había conseguido, las fotografías de las firmas falsificadas, las transcripciones de las conversaciones que había grabado. Con cada evidencia que ponía sobre la mesa, Daniel se hundía más en su silla, como si estuviera encogiéndose físicamente bajo el peso de su culpa. Mamá, yo nunca quise que llegáramos a esto. Todo se salió de control. Johanna decía que era solo temporal, que podríamos arreglar todo antes de que te enteraras. Su explicación sonaba patética incluso para él mismo. Le expliqué las opciones que tenía según mi abogado. Podía denunciarlo por fraude y falsificación, lo cual resultaría en cargos criminales. Podía demandar civilmente para recuperar mi propiedad. O podíamos llegar a un acuerdo extrajudicial que protegiera mis intereses sin destruir completamente nuestras vidas. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó con voz apenas audible. Saqué un documento que el licenciado Faltez había preparado y lo puse frente a él. Tienes 30 días para transferir de vuelta a mi nombre todos los préstamos que usaron mi casa como aval. Si no puedes conseguir otro aval o cancelar las deudas en ese tiempo, la casa se vende y yo me quedo con todo el dinero después de pagar lo que debes. Tú y Johanna no reciben nada. Daniel leyó el documento con manos temblorosas. Mamá, esto significaría que perdemos nuestra casa. No tenemos dónde ir. Su voz tenía el tono de súplica que había usado cuando era niño y había roto algo valioso. Deberían haber pensado en eso antes de robarme. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante años me usaron como su banco personal sin consultarme. Ahora van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Le expliqué la segunda parte del acuerdo. Juan se quedaría viviendo conmigo hasta que Daniel demostrara tener una situación económica estable y un lugar adecuado para criarlo. No voy a permitir que un niño inocente sufra por la irresponsabilidad de sus padres. Juan tendrá comida, educación y estabilidad en mi casa. Daniel comenzó a llorar, no como un hombre, adulto enfrentando las consecuencias de sus actos, sino como el niño que había sido cuando su padre lo regañaba por malas calificaciones. ¿Y si no acepto el acuerdo?, preguntó entre sollozos. Mi respuesta fue tan fría como el viento de enero. Entonces, mañana mismo presento la denuncia penal. Tu nombre saldrá en los periódicos locales como el hombre que defraudó a su propia madre viuda. Perderás tu trabajo cuando tu patrón se entere. Johanna nunca regresará contigo cuando vea que vas a la cárcel. Y Juan crecerá sabiendo que su padre prefirió el dinero robado antes que mantener unida a su familia. El silencio que siguió duró varios minutos. Daniel miraba el documento, luego me miraba a mí, luego volvía al documento. Finalmente, con manos que no dejaban de temblar, firmó cada página del acuerdo. «Mamá, ¿algún día podrás perdonarme?», me preguntó mientras guardaba su copia de los papeles. Mi respuesta le cortó cualquier esperanza de reconciliación fácil. «Daniel, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Y hasta ahora, tus acciones me han demostrado que no puedo confiar en ti». Después de que se fue, me senté en mi cocina con una taza de café que se enfrió sin que la probara. Por primera vez en meses, no sentía el peso aplastante de la incertidumbre sobre mi futuro. Había tomado control de mi vida, había protegido mi patrimonio y había asegurado que Juan tuviera la estabilidad que merecía, pero también había perdido para siempre la ilusión de que tenía una familia que me amaba incondicionalmente. Esa noche, cuando Juan regresó de la escuela,
Le preparé su cena favorita y le expliqué con palabras sencillas que se quedaría conmigo durante un tiempo mientras su papá arreglaba algunos problemas. El niño me abrazó y me dijo que se alegraba de poder quedarse en la casa donde siempre se había sentido más querido. En ese momento entendí que algunas pérdidas son, en realidad, liberaciones disfrazadas. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Mi casa se llenó de sonidos que había olvidado. El despertador sonando temprano para alistar a Juan para la escuela, los programas de televisión infantiles durante las tardes, las conversaciones durante la cena sobre tareas y compañeros de clase. Juan se adaptó a vivir conmigo con una facilidad que me rompía y sanaba el corazón al mismo tiempo. Cada mañana desayunábamos juntos antes de que yo lo llevara a la escuela, y cada tarde lo ayudaba con sus tareas mientras él me contaba sobre su día. Era como recuperar una parte de la maternidad que había perdido cuando Daniel se hizo adulto, pero también era un recordatorio constante de que había llegado a esta situación a través de la traición y el engaño. Durante esas semanas, Daniel cumplió parcialmente con el acuerdo. Logró transferir 2 de los 3 préstamos a otros avales, utilizando la casa que compartía con Joanna y pidiendo ayuda económica a los Tellez. Pero el tercer préstamo, el Minontienster, más grande, seguía atado a mi propiedad porque ningún banco aceptaba su solicitud sin garantías adicionales. Sus llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes y desesperadas. Me suplicaba que le diera más tiempo, que fuera paciente, mientras encontraba una solución definitiva. Pero yo había aprendido que la paciencia sin límites es complicidad con el abuso, y ya no estaba dispuesta a ser cómplice de mi propia victimización. Joanna regresó con Daniel después de 6 semanas en casa de sus padres, pero su relación se había transformado en algo tóxico que incluso Juan podía percibir. Cuando Daniel venía a visitarlo los fines de semana, el niño me contaba sobre las peleas constantes entre sus padres, sobre cómo Joanna culpaba a Daniel por arruinar su vida y sobre cómo su padre había comenzado a beber con más frecuencia. Una tarde de sábado, mientras Juan jugaba en el patio trasero, Daniel se quedó para hablar conmigo después de su visita. Se veía derrotado, con la ropa descuidada y una barba de varios días que le daba aspecto de homeless. «Mamá, Joanna quiere que hablemos contigo sobre una propuesta». Su voz tenía el tono cauteloso de alguien que sabe que va a pedir algo inaceptable. Me contó que Joanna había sugerido que yo vendiera mi casa y comprara una propiedad más grande, donde pudiéramos vivir todos juntos como una familia extendida. Según su plan, el dinero de la venta de mi casa pagaría las deudas restantes y después podríamos hacer pagos mensuales más pequeños entre todos. «Es una solución para toda la familia», dijo Daniel, repitiendo claramente palabras que Joanna había ensayado con él. La audacia de la propuesta me dejó sin habla durante unos segundos. Después de todo lo que había pasado, después de haber sido defraudada y humillada, ahora querían que yo financiara una nueva casa para que ellos pudieran vivir cómodamente sin consecuencias por sus acciones. «¿Y qué pasaría con mi independencia?», pregunté con voz fría. «¿Con mi privacidad? ¿Con mi derecho a vivir mi propia vida?». Daniel balbuceó algo sobre cómo seríamos una familia más unida, sobre cómo podríamos ayudarnos mutuamente, sobre cómo Juan se beneficiaría de tener a todos sus seres queridos bajo el mismo techo. Pero yo sabía exactamente lo que significaría. Me convertiría en la empleada doméstica y niñera no pagada de mi propia familia, mientras Joanna y los Tellez tomaban todas las decisiones importantes sobre nuestras vidas. Mi respuesta fue definitiva. «Daniel, no voy a financiar una nueva manera de que ustedes me controlen. Ya les di 30 días para resolver el último préstamo. Han pasado 50 días. Nuestro acuerdo especificaba claramente las consecuencias». Al día siguiente llamé al licenciado Faltez para activar la siguiente fase de nuestro plan. Era momento de vender mi casa para pagar las deudas y buscar un lugar nuevo donde Juan y yo
pudiéramos empezar una vida completamente diferente. El proceso de venta fue más rápido de lo que había esperado. Una pareja joven con 2 niños pequeños se enamoró inmediatamente de mi casa, especialmente del patio trasero, donde Roberto había plantado sus naranjos y donde yo había criado pollos durante los primeros años de nuestro matrimonio. Me ofrecieron un precio justo que cubriría todas las deudas y me dejaría con suficiente dinero para el enganche de una nueva propiedad. Mientras esperábamos la finalización de la venta, comencé a buscar casas en colonias donde nadie de mi familia me conociera. Quería empezar completamente de nuevo, sin la carga emocional de los recuerdos dolorosos y sin la posibilidad de que Daniel y Johanna aparecieran en mi puerta con nuevas peticiones desesperadas. Juan me acompañaba a ver casas los fines de semana y su entusiasmo por la idea de nuestra nueva aventura me recordaba por qué toda esta lucha había valido la pena. Durante esas semanas de transición, recibí una llamada inesperada de Marcela Tellez. Su voz sonaba diferente, menos agresiva y más calculadora. Me pidió que nos reuniéramos para hablar como mujeres adultas sobre la situación familiar. Acepté encontrarme con ella en un café público, llevando mi grabadora digital, en la bolsa por recomendación del licenciado Faltez. Marcela llegó 20 minutos tarde, vestida con ropa cara que contrastaba con las ojeras y las líneas de tensión en su cara. Pidió un café con leche y 2 pasteles, como si fuera una reunión social normal. Durante los primeros minutos, habló sobre el clima, sobre lo difícil que había sido la situación para toda la familia, sobre su preocupación por Juan. Pero finalmente llegó al punto real de nuestro encuentro. Me ofreció dinero para que no vendiera mi casa. «Señora Celina, nosotros podemos conseguir el dinero para pagar todo el préstamo que queda pendiente». Marcela habló con esa voz melosa que había perfeccionado para manipular situaciones difíciles. «Mi esposo tiene contactos que pueden prestarle el dinero a Daniel, y así usted no necesita vender su casa ni cambiar toda su vida». Tomé un sorbo de mi café antes de responder, manteniendo la compostura que había aprendido durante estos meses de guerra silenciosa. «¿Y a cambio de qué?». Marcela sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. «Bueno, mi hija necesita estabilidad después de todo lo que ha pasado, y Juan necesita a su familia completa. Sería mejor para todos si Daniel y Johanna se mudaran a su casa con usted. Temporalmente, claro». Ahí estaba otra vez la misma propuesta disfrazada con palabras diferentes. Querían que yo mantuviera mi casa para que ellos pudieran apoderarse de ella sin tener que comprarla. Y si acepto esta propuesta, ¿quién toma las decisiones sobre mi propiedad? ¿Quién decide cómo se usan los espacios? ¿Quién puede visitarme? ¿Cómo se gastan los recursos? Marcela bajó la mirada por primera vez en la conversación. «Pues tendríamos que organizarnos como familia, compartir responsabilidades». Su respuesta me confirmó lo que ya sabía. El plan era convertirme en una huésped en mi propia casa, mientras ellos tomaban control total de mi vida. «Señora Marcela», dije con la voz más fría que pude conseguir, «durante meses, ustedes me trataron como un estorbo en su familia. Me humillaron en público, robaron mi dinero, falsificaron mi firma y planearon apropiarse de mi patrimonio. Ahora que las consecuencias de sus actos están llegando, me ofrecen la oportunidad de financiar mi propia prisión domiciliaria». Marcela se puso rígida, y por primera vez vi la verdadera personalidad detrás de su máscara de civilidad. «Usted está siendo muy egoísta, Celina. Juan necesita a su familia unida, y usted está destruyendo la felicidad de un niño inocente por su orgullo». Su acusación me dolió porque tocaba mi punto más vulnerable, mi amor por Juan. Pero ya había aprendido que el chantaje emocional era el arma favorita de las personas como Marcela. Juan tiene estabilidad, educación, comida y amor incondicional viviendo conmigo,
Lo que no tiene es padres que pongan sus necesidades antes que sus caprichos económicos. Me levanté de la mesa, dejé dinero suficiente para pagar mi café y antes de irme le dije: la venta de mi casa se cierra la próxima semana. Después de eso, Juan y yo vamos a comenzar una nueva vida, lejos de toda esta toxicidad familiar. Esa noche, mientras Juan hacía su tarea en la mesa de la cocina, recibí la llamada que había estado esperando. El licenciado Faltez me informó que todos los documentos estaban listos para la venta final. En 3 días, mi casa de 40 años sería oficialmente de otra familia, y yo tendría en mis manos la independencia económica total que necesitaba para proteger a Juan y protegerme a mí misma. El día de la firma fue extrañamente liberador. Mientras ponía mi nombre en los últimos documentos, no sentí la tristeza que había esperado por dejar la casa donde había sido feliz con Roberto. En lugar de eso, sentí la satisfacción profunda de alguien que ha tomado control total de su destino. El dinero de la venta se depositó en mi nueva cuenta bancaria. Las deudas quedaron oficialmente canceladas y mi nombre fue removido de todos los documentos de préstamo que Daniel había firmado fraudulentamente. Una semana después, Juan y yo nos mudamos a una casa pequeña pero luminosa en una colonia tranquila a 30 kilómetros de donde había vivido toda mi vida. Era una construcción moderna de 2 recámaras con un jardín perfecto para que Juan jugara y un estudio donde instalé mi máquina de coser para comenzar el pequeño negocio de alteraciones que había estado planeando. La primera noche en nuestra nueva casa, mientras Juan dormía en su nueva habitación que había decorado con sus colores favoritos, me senté en el porche trasero con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido las ilusiones sobre mi familia, pero había ganado algo más valioso: el respeto por mí misma y la certeza de que podía proteger lo que más me importaba. Mi teléfono sonó una vez esa noche. Era Daniel, probablemente habiendo conseguido mi nuevo número a través de la escuela de Juan. Su voz sonaba desesperada. «Mamá, ¿dónde están? Tenemos que hablar. Todo se puede arreglar». Contesté con voz firme pero sin odio. «Daniel, Juan está bien, está seguro y está feliz. Cuando hayas aprendido a valorar a las personas más que al dinero, cuando hayas demostrado que puedes ser un padre responsable, podremos hablar sobre visitas supervisadas». Colgué el teléfono y lo apagué. 6 meses después, Juan y yo habíamos construido una rutina perfecta. Él iba a una nueva escuela donde era un estudiante destacado. Tenía amigos nuevos en la colonia y cada noche me ayudaba a preparar la cena mientras me contaba sobre su día. Yo había comenzado mi negocio de alteraciones y ya tenía clientas regulares que apreciaban mi trabajo detallado y puntual. Los fines de semana visitábamos museos, íbamos al parque o simplemente nos quedábamos en casa leyendo y viendo películas. Por primera vez en años, me dormía cada noche sin preocupaciones sobre dinero, sin temor de que alguien fuera a aprovecharse de mí, sin la sensación constante de que estaba siendo juzgada o menospreciada. Una tarde, mientras Juan jugaba en el jardín y yo cosía en el porche, recibí una visita inesperada. Mi hermana Lucia llegó con una sonrisa enorme y una canasta de tamales. «Vine a conocer tu nueva vida», me dijo. Durante esas horas de conversación, Lucia me contó que Daniel había perdido su casa después de no poder pagar las deudas restantes, que Joana lo había abandonado definitivamente para regresar con sus padres y que él estaba viviendo en un cuarto rentado cerca de su trabajo. «¿Sientes lástima por él?», me preguntó Lucia. Pensé la respuesta cuidadosamente antes de hablar. Siento tristeza por las decisiones que tomó, pero no me arrepiento de haberme protegido. Por primera vez en décadas, soy libre.